Muy buenas noches, que el Señor les rebendiga en esta preciosa noche. Iniciamos una noche más, una etapa más del estudio teológico en esta plataforma virtual donde estaremos hablando de temas específicos, temas que realmente son importantes para el conocimiento eh, de la Biblia Sagrada. Estamos abarcando lo que son los profetas menores, cuando sabemos que hay distintos tipos de profetas y profetas que profetizaron a largo y a corto plazo. Entonces la pregunta siempre viene, ¿por qué, en qué momento y la diferencia de las épocas que ellos profetizaron? No todos profetizaron en una época, en la misma época, sino que Dios venía levantando profetas en distintas épocas. O sea que para cada época había un profeta que el Señor levantaba. Entonces nosotros sabemos que existen tipos de profetas. Ahora, el día de hoy estuvimos recibiendo y yo estuve enviando los estudios que se iba a desarrollar el día de hoy, miércoles, el profeta, o sea, la exposición del profeta Abdías. Es uno de los profetas que podemos decir un poquito más anónimo, porque es el libro que menos se utiliza en la iglesia. En la iglesia lo que más se utiliza son los Isaías, Daniel, Ezequiel, Salmos, ya que sabemos que Salmos no es profético, pero son los libros que más se utilizan. Pocas veces y raras veces el libro del profeta Abdías es mencionado en la iglesia. Incluso hay gente que nunca han escuchado de este profeta. Inclusive hay cristianos en la iglesia que no conocen que existe el profeta Abdías. O sea que cuando uno como ministro o el pastor cuando trae una, un sermón y dice vamos a meditar en el libro del profeta Abdías, hay gentes que no conocen. Es por eso que yo hoy opté en traer una enseñanza acerca del profeta Abdías para que podamos conocer un poco de lo que es el contenido de la Biblia, o sea, el contenido del estudio del profeta Abdías, la introducción, el actor, destinarios, todo esto nosotros tenemos que conocer, principalmente eh, el actor y el destinario. Tenemos que conocer a quiénes, porque siempre Dios habla a un grupo de personas, a un grupo de líderes, a un grupo de creyentes. Cuando hablamos de profeta, estamos hablando de un mensajero de Dios. Profeta es aquel que trae un mensaje de Dios. Profeta es aquel que trae eh, la idea de Dios a la tierra, o sea, el pensamiento del Eterno para nuestra persona. Entonces, este profeta no solo es más corto de los profetas, sino también de todos los libros del Antiguo Testamento. Tenemos que saber que los libros del Antiguo Testamento son libros totalmente históricos, son libros que traen historias a nosotros, pero Abdías es uno de los libros más cortos del Antiguo Testamento. Eh, Tiene nada más que 21 versículos sin división en capítulo. Puede leerse en unos 4 minutos si es un buen lector, ¿verdad? Pero aún así hay gente que nunca lecturaron Abdías y es un libro desconocido para muchos porque nunca entraron en el contenido de este profeta. Este es, trae un mensaje realmente poderoso, pero es un libro corto.
Y la lectura bíblica, nosotros como cristianos, la lectura bíblica tiene que ser nuestro día a día, porque nosotros estamos en eso, nosotros estamos en la palabra, y nosotros tenemos que adquirir conocimiento. Lecturar Isaías es bueno, lecturar Daniel es bueno, lecturar Lamentaciones. Son libros que nos apasionan, son libros que nos conecta con el cielo. Lamentaciones, Eclesiastés. Hay gente que lecturan mucho esos libros porque son libros poéticos, son libros que nos eleva el conocimiento. Entonces, pero este profeta, el transcurrir de su era de como profeta, profetizó muy corto plazo. El actor, nosotros sabemos que fue escrito por un profeta desconocido llamado Abdías, nombre que significa siervo de Jehová. Abdías significa siervo de Jehová. Entonces ya sabemos por lo menos que profetizó un corto plazo, que no tiene muchos capítulos, incluso solamente tiene un capítulo, se puede leer en 4 minutos, si es que así uno quiere, si uno quiere leer a días, puede leer en 4 minutos, 5 minutos, o inclusive hoy en día ya tenemos en mano las Biblias en audio, que yo mismo uso mucho porque a veces no tengo tiempo para estar lecturando, porque la lectura demanda mucho empeño, mucha concentración, pero al escuchar, a veces nosotros podemos hacer que el audio retorne en un punto específico donde nos gusta realmente, eh, podemos escuchar, volver a escuchar. Entonces el actor es Jehová. No es directamente Abdías. Abdías es aquel que escribe lo que el autor le pone en la mente, lo que el autor Dios, porque la Biblia tiene dos actores. Nosotros sabemos, la Biblia tiene dos actores, divina y humana, Dios y el hombre. Y poco más podemos decir de él, puesto que aunque su nombre es frecuente en el Antiguo Testamento, unas 12 veces se le menciona, sin embargo no podemos identificarlos con ninguno de ellos. Hay gente muchas personas que se llamaban Abdías. Entonces ya sabemos que el actor fue Dios y el profeta Abdías. Destinario es para quienes habló, para quienes realmente el profeta habló, para quienes realmente el profeta destinó estas palabras. Es uno de los casos donde el mensaje no va dirigido a los israelitas del norte o del sur, sino a un pueblo llamado Edom, los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, padre de las naciones de Israel. En consecuencia, y esto es importante recordarlo, Israel y Edom son pueblos hermanos, hermanos descendientes de Esaú. Para ellos fue profetizado el libro de Abdías, no directamente para el pueblo de Israel o a los israelitas, sino que para el pueblo llamado Edom, descendientes de Esaú. ¿Quién fue Esaú? Fue el hermano de Jacob, que nosotros sabemos la historia, que Jacob le robó la primogenitura, y se quedó con la bendición de su padre, se quedó con la bendición todo de ser patriarca, de ser padre de las 12 tribus, de ser llamado patriarca, y de él fue naciendo las naciones. La historia es larga, no quiero tampoco salir de lo que es Abdía, para quien profetizó. Entonces es importante recordar que Israel y Edom son pueblos hermanos. Es como decir que eran primos, sobrinos, porque eran descendientes de Esaú.
hermano de Jacob. Entonces sería familiar, un pueblo familiar, porque en aquel entonces nacían hombres de renombre y formaban un pueblo, una ciudad, unas nómadas, se creaban en grupos, eran grupos de personas que iban aumentando y se nacionalizaban como edomitas, israelitas, amalecitas, babilónicos, ya que el grupo de personas iba aumentando y los familiares como Jacob tuvo su descendiente y Dios lo llamó israelitas, no jacobitas o jaconitas o descendientes de Jacob, no, israelitas, que significa pueblo de Dios. No es pueblo de Jacob, es pueblo de Dios. Entonces la gente cuando habla de la descendencia de Israel, está hablando del pueblo de Dios, entre comillas. Claro que nació del patriarca, como los edonitas. Dios no les dio un nuevo nombre, sino que solamente le dio a Israel para que las naciones entendieran que Israel no provino directamente de Jacob, sino que provino de una promesa antigua que Dios le hizo a Abraham, que de su descendencia Dios multiplicaría su descendencia como las arenas del mar. Entonces Israel nace del propósito y del querer de Dios. No sé si les explico bien. Según Génesis 36, 6 y 8, Esaú terminó habitando en el monte de Seir al sur de Canaán, una región que se extiende entre el mar Muerto y el Golfo de Acaba en la península del Sinaí, una tierra montañosa, rocosa y semidesierta. De ahí la referencia de las hendiduras de las peñas y desfiladeros, también en la altura donde está su ciudad principal. Nos da la ubicación donde realmente Esaú terminó habitando, la herencia que le queda. Se extiende una expansión de tierra que tenía, es la ubicación. Cuando nosotros leemos Abdías o Abdías, capítulo del número 1 y en el verso del número 3, dice la Biblia, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en la hendidura de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Cuando nosotros leemos una palabra profética, tenemos que diferenciar si es literal, si es simbólico, si es espiritual, si es natural y si es carnal. Porque cuando Dios habla, Dios utiliza las distintas herramientas de comunicación, no solamente la comunicación humana. Nuestra comunicación es comunicativa, comunicamos a la persona a través de lo literal y lo simbólico. No usamos mucho lo espiritual porque nosotros vivimos en lo natural, no en lo sobrenatural. Entonces Dios cuando habla, nosotros tenemos que distinguir si Dios está hablando en lo simbólico o si Dios está hablando en lo literal o si Dios está hablando en lo sobrenatural o si Dios está hablando en lo natural o si Dios está hablando en lo literario para nuestra vida. Por esto hay gente que confunde muchas veces el hablar de Dios, el querer de Dios, porque no distingue, no puede diferenciar cómo es que Dios habla a esa persona. Entonces nosotros, una profecía para Abdías, capítulo del número 1 verso número 3 habla en lo espiritual de la soberbia. La soberbia se denota en lo natural, pero la soberbia nace en lo sobrenatural. Mente soberbio,
espíritu soberbio, espíritu altivo, es lo que denota hacia afuera. Entonces, esto es lo que el por qué Dios habla al profeta Abdías, o sea, utiliza al profeta Abdías para amonestar al pueblo pariente de Israel. La fecha determinado, puesto que el libro no nos promociona fecha, no dice quién era el rey en esos momentos. Debemos buscar algunos detalles en el texto que nos ayude a ello, y esta clave está en el verso 10 al 14. Realmente no hay una fecha específica por el profeta. Cuando profetiza Isaías, da en el mes quinto del rey tal, cuando profetiza otros profetas, crónicas. En los crónicas siempre encontramos en el mes 17, en el mes 14, y decimos, ¿qué es lo que pasa si nosotros tenemos nada más 12 meses, ¿verdad? Entonces, más adelante de esto vamos a estar averiguando también. Aquí se nos dice que el día en que Jerusalén fue conquistada y saqueada de los edomitas fueron de un mismo corazón con los enemigos del pueblo de Jerusalén, del pueblo de Dios. En consecuencia debemos fijarnos en las ocasiones en que Jerusalén fue conquistada. Este ejército nos lleva a dos posibles fechas, a una más antigua del siglo IX antes de Cristo y una bastante más moderna o bastante más cerca, que es el siglo VI antes de Cristo. Más o menos ahí fue que profetizó el profeta Día, más o menos en el siglo IX, en el siglo VI antes de Cristo. Para que podamos entender, los partidarios de una fecha antigua apuntan al año 845 antes de Cristo, cuando los filisteos y los árabes derrotaron a Joram, rey de Judá, y saquearon a Jerusalén. Segunda de Crónicas 21, 16, 17. Comparar con Abdías 1:11. Esto significa que Abdías vivió durante el periodo del reino dividido y sería el primero de los profetas escritores, o sea, uno de los primeros profetas menores escritores de aquella época, más o menos en el intervalo del reino de Judá y del reino del sur, del norte, la división de Jeroboam, de Roboam, Jeroboam I, Jeroboam II, por ahí estaba el profeta Abdía en este caso. Y después de comparar los diferentes argumentos, es preferido la fecha más antigua sobre la moderna, la cual lo convierte en el primero de todos los profetas. La argumentación a favor se puede resumir en dos puntos. Es importante diferenciar, leer el material que yo les envié, cuestionar, abrir la Biblia, para que podamos ver que realmente es así, que nosotros tenemos un material que nos da un acompañamiento bíblico, que nos da un acompañamiento con lo que es la Biblia, nos da texto de apoyo, nos da texto de base. Entonces tenemos que acompañar con una lectura bien organizada. Si es posible, pedir a alguien que te lea los, las citas bíblicas para que podamos entender a una mayor amplitud lo que nos quiere decir el material. Abdías presenta una situación de saqueo de la ciudad de Jerusalén, pero no habla de la destrucción total como la causa por los ejércitos de Nabucodonosor. Ahí nos da una pincelada del por qué profetizó realmente. El tema en general, estamos entrando en muchos detalles, y el tema en general, sabemos a quién va dirigido, pero ¿qué les dice? Va dirigido a los
más o menos parientes del pueblo de Israel, pero ¿qué les dice? ¿Qué es el contenido? Un lector tiene que conocer el contenido principal del libro. Si yo no conozco el contenido principal de la historia, no voy a poder resumir lo que sucedió y lo que aconteció en la narrativa, sino que voy a quedar en el espacio, voy a quedarme sin saber qué aconteció, qué fue lo que aconteció. En fin, me voy a quedar eh, sin resumir. Para que yo pueda resumir, yo tengo que conocer el tema. Es un mensaje de juicio contra Edom. Si te preguntan después de este video, algunas personas te van a decir, che, vos estudias teología a través de una plataforma virtual con el hermano fulano de tal. ¿Qué es Abdías? Ahí usted ya le va a responder, fue un profeta, fue uno de los primeros profetas que escribió un libro en el Antiguo Testamento, más o menos en el siglo 845, 8.5 sería 850, 845, la edad moderna sería en el siglo 6. Usted le va desarrollando tema, pero ¿qué profetizó? No es que a quiénes. Primero tenemos que saber a quiénes. Profetizó no al pueblo de Israel, sino profetizó a un pueblo allegado a Israel que sería descendiente de Esaú, hermano de Jacob. Ahí más o menos ya estamos resumiendo lo que es el profeta, el libro del profeta Abdías. ¿A quiénes profetizó? Al pueblo de Edom. ¿Quiénes fueron los del pueblo de Edom? Fueron parientes de Jacob, o sea, primo hermanos de la descendencia de Jacob, un pueblo muy cercano. ¿Y por qué Dios les habla? Wow, algunas preguntas que van llegando. ¿Por qué Dios les habla si no es el pueblo de Dios? ¿Por qué Dios les habla? El tema principal es un mensaje de juicio en contra de Edom y además muy duro, pues predice no solo la destrucción de sus ciudades, sino la desaparición de este pueblo como nación. O sea que Dios es quien elige, quien se queda como nación y Dios es quien elige, quien continúa y quien no continúa como nación. Así como Dios elige reyes, pone reyes y quita reyes. Así como Dios elige poner líderes y sacar líderes. Así como Dios levanta predicadores y derriba predicadores. Levanta líderes y derriba líderes. Es Él quien decide quién continúa y quién no continúa, pero somos nosotros quienes decidimos continuar en su presencia. Así como Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos de tu presencia si solamente tú tienes palabras, palabras de vida eterna? Hay gente que sabe diferenciar dónde hay palabras de vida eterna. Entonces, por esto que vino un mensaje terriblemente pesado para Abdías. Abdías 1:8, Abdías del 9 al 18. El bosquejo del libro. El bosquejo es sencillamente una división del libro que nos ayuda a leerlo de manera comprensiva. En este caso, la división no es difícil. Aún siempre pueden leer, haber opiniones respecto a si un verso u otro lo consideraríamos aquí o allí. Este es el nuestro conjunto con una breve explicación, asimismo que esperaremos ayude a entenderlo mejor, porque siempre habrá otras ideas. Cada teólogo
tiene su propia idea. Si yo veo de un panorama, el otro va a ver de otro ángulo y la expectativa va a ser otro. Si yo estoy viendo de un ángulo, sabemos que la palabra tiene cuatro ángulos. Es por eso que los querubines tienen cuatro caras, cuatro rostros. Entonces son cuatro ángulos y los cuatro ángulos son distintos. Yo no puedo decir que esto aconteció porque a mí me da la idea de que fue esto lo que aconteció. No es lo que me da la idea, es profundizar y bajarlo en una mesa redonda y poder así sacar una conclusión de lo que realmente es el libro del profeta de Abdías. La introducción, cuando leemos Abdías 1:1, visión de Abdías, Jehová el Señor, ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Verso del número 1 de Abdías. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Verso del número 2, voy a leer lo que es el capítulo del número 1, del verso del número 2 al verso del número 9, para que los alumnos vean y entiendan realmente que es el profeta Edo. Ya leímos el versículo del número 1, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. ¿Qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Si te remontares con águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. ¡Wow! ¡Qué tremendo, eh! Y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti y robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? No hurtarán lo que les bastase. Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron encudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos sus aliados te han engañado. Hasta los confines hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo bajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Hay en estos versos varias diferencias de carácter y a la forma de Edom muy interesante. Eran un pueblo conocido por su sabiduría y prudencia, un pueblo conocido por su sabiduría y prudencia, porque Esaú era un hombre sabio, Esaú era un hombre de carácter, Esaú era un hombre de cultura, Esaú era un hombre bastante interesante, era un hombre muy querido después de reconciliarse con Jacob, después de la reconciliación que ellos tuvieron. Fue un hombre bastante interesante. Era un pueblo conocido por su sabiduría y prudencia. Aún Jeremías menciona esta fama, Jeremías 49:7. Hemos de entender que respetados por esta causa, sin embargo, en el verso 3 nos da la visión que Dios tiene de ellos, la visión que Dios tiene de ellos.
Ellos tenían historia, pero aquella historia fue cortado por su altivez, por su soberbia. Entonces Dios tuvo una visión de ellos, un pueblo soberbio de corazón, porque puede que hayan tenido cultura, puede que eran hombres de carácter, pero Dios ve más allá lo que nosotros no vemos, Dios ve el corazón. Entonces nos da la visión de lo que Dios tiene del pueblo de Edom, un pueblo soberbio de corazón. Edom bien puede ser una ilustración de lo que es la humanidad cuando de la espalda a Dios, dando la espalda a Dios. Era un pueblo que, yo siempre digo esto a los hermanos, era un pueblo como una persona que se está desviando, una persona que se está desviando de la verdad, una persona o una congregación que le está dando la espalda a Dios, o una persona que la soberbia está entrando en su corazón, aun siendo ya creyente, desoímos el consejo de la palabra de Dios. No olvidemos que la carne o vieja naturaleza aún permanece en nosotros. Y si por algo se caracteriza, es por el orgullo, es por el orgullo. Hay una causa por lo que Dios tuvo una visión, por más que ellos tuvieron historia, por más que ellos eran centrados también, traían la cultura de Abraham, traían la cultura de Isaac, eran hombres de carácter, eran hombres que guardaban los holocaustos, los sacrificios, eran hombres que adoraban a Dios. Pero subió la soberbia en sus corazones, ya que ellos moraban en un lugar específico de la Biblia donde estuvimos lecturando que era un lugar desértico, montañosa, ellos estaban entre las hendiduras de las peñas, era difícil de conquistar naturalmente, no tenían muros como tenía Jericó, pero ellos tenían montañas alrededores. Entonces la soberbia subió en los corazones de ellos y algo que activa la vieja naturaleza es el orgullo, lo que activa la vieja naturaleza. Entonces Dios tuvo una visión diferente de la historia, porque yo puedo tener historia, pero el hoy define lo que yo seré realmente mañana. Hoy define lo que yo realmente seré el día de mañana. No es mi historia, es lo que hoy soy, lo que me va a definir lo que seré mañana. La causa de su destrucción, la gran maldad de Edom. Ahora la causa, por la injuria de tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortada para siempre. Es pesada la palabra para el pueblo de Edom. El día que, estando tú delante, llevan extraños cautivos, su ejército y extrañación entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también serás como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día que su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron. O sea que había una envidia, había siempre una envidia, un espíritu de envidia no por la descendencia de Jacob, sino por la descendencia de Israel, porque de Jacob pasó a ser Israel. Entre otras expresiones, bien merece la pena fijarse en los al menos 7 no debiste. Wow, lo que Dios le dice a Edom, no debiste.
pasaste el límite. Dios ve todo, hermano. Dios ve el corazón. Dios ve los deseos. Dios ve todo, hermano. Entonces Dios le dice, no pudiste. Estabas tan bien. Estabas tan correcto. Pero te alegraste cuando los hijos de Judá fueron dispersados. No debiste, pues no debiste haber estado mirando a tu hermano en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron. Otro, no debiste haberte jactado en el día de la angustia. Otro, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de quebrantamiento. Otro, no debiste haber mirado su maldad en el día de su quebranto, ni haber echado mano en sus bienes en el día de calamidad. Último, tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de su angustia. Qué pesada era la palabra para Edom. Por más que parecía que ellos hacían todo por detrás, todo en lo oculto, cuando Israel se iba a la guerra, cuando ellos perdían la guerra, ellos corrían. Edom estaba ahí, en las encrucijadas, esperándolos. Y no eran los enemigos, eran los pueblos parientes que los eliminaban. Entonces ahí tenemos, no debiste. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete no debiste. Dios anotaba todo, 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 todo. Dios estaba anotando todo. Esto no debiste en Edom. Me hacía reflexionar a los muchachos, no debiste. No hay sobre nuestras espaldas, incluso siendo ya creyentes, tenemos más de un comportamiento del cual nos avergonzamos. Sin embargo, damos gracias a Dios que una vez hemos expresado arrepentimiento ante Dios, hemos encontrado perdón y restauración por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero Edom no tuvo esa oportunidad de recibir perdón, sino que vino sobre él la ira de Dios, vino realmente sobre ellos. Concluyendo ya, Abdías 1:21, y subirán salvadores del monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. ¿Qué pasó de este pueblo? He aquí una de las grandes lecciones a este profeta. Parece que en este mundo no existe la justicia, que Dios está ausente de la historia de los hombres, que toda sensibilidad se ha perdido, que ha vencido la inhumanidad. Abdías comienza con Jehová el Señor ha dicho, Abdías 1:1, y concluye con un precioso, y el reino será de Jehová. Dios le quitó el reino a Edom y el reino le quedó como herencia a Jehová, porque todo lo que Dios le da a las naciones siempre será de Dios. Abdías comienza con un dicho así, dice el Señor, todo es del Señor y Dios da y Dios quita y Dios da. Nos está recordando una verdad a tener presente en todas nuestras circunstancias y es que a pesar de las apariencias, Dios controla el curso de los acontecimientos. Qué lindo. A pesar de las apariencias, Dios controla el curso de los acontecimientos. Esto hay que anotarlo. Y en el día no hay lejano, no muy lejano, Él ha de juzgar y desarraigar el pecado y establecer el reino de paz y justicia por medio del Mesías. Una breve historia de Edom. Tenemos ahí abajo la historia de Edom, más o menos después de la conclusión. Si a los alumnos, los hermanos quieren lecturar, qué aprendiste del libro, aplicaciones prácticas, enseñanzas extraídas del libro de Abdías,
tenemos que entrar. Les animo a que lean. Esta grabación voy a estar alzando, era para que hagamos en una plataforma virtual, pero algunas herramientas me son necesarias que todavía no las tengo. Es por esto que estoy grabando, luego alzar, para que los alumnos puedan ver. Entonces, ¿qué aprendí? Los enemigos del cristiano. ¿Cuáles eran los enemigos? Advertencia contra el antisetismo, muchas cosas, muchas más lecturas hacia abajo. Dios respondiendo a lo que Edom estaba haciendo. No debiste, no debiste, porque hiciste el arrepentimiento de Edom. Tal vez Edom cuando escuchó esa palabra se reunieron, pero Dios no le dio oportunidad como le dio oportunidad al pueblo de Nínive. Dios no le dio oportunidad como le quiso dar oportunidad a Sodoma. Dios no le dio oportunidad a Edom como Dios le dio oportunidad de arrepentimiento a Gomorra. Dios no le dio oportunidad del tipo de oportunidad que nos dio a nosotros. ¿Cuánto no debiste nosotros cometemos diariamente? Pero el Señor no, nos tiene ahí. Pero un día Dios va a tomar su reino nuevamente en nuestra vida. Un día Dios va a tomar nuevamente el reino que está en tu vida, Dios va a tomar y Él lo va a transformar en su reino, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en todo ámbito de tu vida. Así que yo les bendigo en esta noche, en este horario que van a estar viendo este estudio. Dios les bendiga y les conceda una mente amplia para aprender la Biblia, para aprender de su palabra, para aprender lo profundo de la Sagrada Escritura. En el nombre de Jesús en esta preciosa noche. Yo los bendigo. Amén y amén.